Hay juegos que entretienen, hay juegos que desafían, y luego hay juegos que se quedan contigo y construyen un mundo tan profundo y misterioso que su eco resuena en la comunidad años después de su lanzamiento. Y Hollow Knight es uno de esos juegos. Para millones de jugadores no es solamente un Metroidvania más, sino que es una lección de diseño y la prueba de que un equipo diminuto puede crear algo grande, y no por un gran estudio, sino por la pasión de un pequeño grupo de amigos en Australia. Porque su éxito no fue un accidente, fue el resultado de una visión clara, una ejecución bien planeada y un respeto absoluto por el jugador. Pero ¿cómo es que 3 personas, armadas con poco más que talento y una idea bien planeada, crearon una de las obras maestras más queridas de la industria de los juegos independientes? Bueno, pues eso lo veremos en este video, el origen y el éxito de Hollow Knight. Toda gran historia tiene un comienzo humilde, y la de Team Cherry empieza no en una gran oficina, sino en el caos creativo de las Game Jams, eventos donde los desarrolladores tienen un tiempo determinado para crear un juego de la nada. Aquí es donde se conocieron Ari Gibson, un animador con experiencia en el cine y los videojuegos, y William Payne, un diseñador web que había comenzado a explorar el desarrollo de juegos de plataformas por su cuenta. Pero no fue hasta el 2013 que su colaboración creativa comenzó a tomar forma, ya que el verdadero catalizador de su asociación fue en una Game Jam de ese mismo año, donde Gibson le propuso a Payne participar en la Ludum Dare 27, una competición en la que los desarrolladores solo tenían 48 horas para crear un juego basado en un tema específico. El tema de esta edición era 10 segundos, donde el dúo creó un juego sencillo en Flash llamado Hungry Night, que era un proyecto pequeño, pero que ya contenía la semilla de algo mucho más grande, donde el protagonista era claramente el primer prototipo del caballero de Hollow Knight. La decisión de participar en la Ludum Dare fue el evento que validó la sinergia creativa entre Gibson y Payne, y demostró que podían intercambiar ideas rápidamente, confiar en sus instintos y sobre todo terminar un proyecto bajo presión, y gracias a eso, el caballero valiente pero silencioso nació gracias a este desafío. Pero el momento clave llegó en otra Game Jam con el tema Bajo la Superficie. Aunque quedaron descalificados por no terminar su juego a tiempo, el concepto de un caballero insecto explorando un reino subterráneo era demasiado bueno para dejarlo ir, ya que la idea de un mundo bajo la tierra encajaba a la perfección con la estructura laberíntica de un Metroidvania, como un nido de hormigas gigante y misterioso esperando a ser explorado. Y es que esa visión no nació en el vacío, estaba profundamente influenciada por los clásicos de la era de la NES que ambos amigos amaban. Por ejemplo, de Zelda 2 tomaron la sensación de una búsqueda épica a través de un mundo expansivo, donde el jugador no sabe a qué se mete. Y obviamente de Metroid, donde adoptaron la estructura de un mundo interconectado que se abre a medida que avanzas y obtienes nuevas habilidades. Y sorpresivamente de Mega Man X, donde tomaron una de las decisiones más importantes para el juego, un sistema de movimiento preciso y sin inercia que convertía el corazón del juego en una experiencia brutal. Pero no se limitaron a copiar elementos, ya que su proceso fue más profundo. Analizaron qué sensaciones provocaban esos juegos y buscaron mejorarlas y reconstruirlas. Y así, la soledad y la exploración de Metroid se fusionó con la construcción de un reino caído lleno de personajes al estilo de Zelda, y sobre esa base aplicaron el control ultra preciso de Mega Man X. El resultado no fue simplemente otro Metroidvania, sino una fórmula única en una aventura de exploración con plataformas de precisión
y el alma de un RPG de acción, ya que estas inspiraciones deliberadas fue el primer pilar para la identidad de Hollow Knight. Con una visión clara, Ari y William dejaron sus trabajos y fundaron oficialmente Team Cherry. Pero una visión no paga las facturas, y para dar vida a Hollow Knight recurrieron a la comunidad. Y en noviembre del 2014 lanzaron una campaña en Kickstarter. Su objetivo era modesto, solo $35,000 australianos, una cifra calculada para la escala del juego que imaginaban en ese momento. Y la respuesta de la comunidad fue inmediata, ya que la campaña recaudó más de $57,000 australianos gracias al apoyo de más de 2,000 patrocinadores. Y es que esta campaña no fue solamente una financiación, fue la primera señal de que su idea conectaba con la gente, ya que era una inyección de confianza fundamental que validó su arriesgada apuesta. Y el dinero extra recaudado les permitió soñar más grande, ya que así les permitió extender y añadir más metas. Y una de ellas era que al llegar a los $56,000 australianos añadirían a un segundo personaje jugable, ágil y letal, llamada Hornet. Y nadie sabía que en ese momento esa promesa se convertiría años después en una secuela completa que también haría historia. Con los fondos asegurados, el equipo pudo crecer, y entre todo el equipo contrataron a Christopher Larkin para componer la banda sonora. Larkin ya conocía a Gibson y se enteró del proyecto en Kickstarter, y su música descrita como una mezcla de elegancia oscura y melancolía se convertiría también en uno de los pilares de Hollow Knight, el cual nos regaló estas increíbles melodías. También se unió el programador Jack Vine, quien ayudó a estabilizar el juego y implementar nuevas funciones, liberando así a William para centrarse por completo en el diseño del juego. El proceso creativo del juego era tan único como el propio juego. El arte de Ari Gibson no pasaba por un largo proceso de digitalización. Él dibujaba los bocetos a mano, los fotografiaba con su teléfono, los limpiaba en el ordenador y los insertaba directamente en el motor de juego Unity. Este método directo y artesanal es la razón de por qué el juego se siente como un cuaderno de bocetos que ha cobrado vida, ya que se centra en un mantra de mantenerlo todo muy simple. Y tras el éxito de la primera campaña, lanzaron una beta cerrada para los patrocinadores de Kickstarter, que incluía la primera zona del juego, los cruces olvidados. Y la reacción de los jugadores fue abrumadoramente positiva. Pero lo más importante no fueron los elogios, sino lo que pidieron. No pidieron que el juego fuera más fácil o simple, pidieron más jefes, más caminos y más profundidad. Esta respuesta fue una luz verde para que Team Cherry confiara plenamente en su visión. Les confirmó que no necesitaban simplificar su juego para atraer a un público masivo. Podrían hacerlo tan denso, tan desafiante y tan crítico como quisieran, porque a su audiencia principal les encantaba el desafío y la dificultad. Muchos juegos te llevan de la mano, marcando el camino con flechas y misiones claras, pero Team Cherry eligió el camino opuesto. Su filosofía de diseño se puede resumir en una frase que William Payen dijo: no queríamos enfocar el diseño en decirle al jugador qué hacer, sino poner cosas interesantes en su camino mientras él se pierde. Esta filosofía se materializó en el sistema de mapas en Hollow Knight, ya que no tienes un mapa desde el principio. Debes encontrar a Cornifer, el cartógrafo, en cada nueva zona para comprar un borrador. Y luego tienes que sentarte en un banco para actualizarlo con los lugares que has visitado.
Este sistema te obliga a explorar a ciegas al principio, a memorizar caminos y a sentirte como un verdadero explorador en tierra desconocida. Este sistema fue uno de los mayores desafíos de diseño, y descartaron muchas versiones antes de encontrar el equilibrio perfecto entre la desorientación y la frustración. Ya que el mundo de Hollow Knight fue diseñado comenzando a partir de un área central, los cruces olvidados, para luego expandirse hacia afuera, y cada zona tiene una identidad visual y temática única, pero conectándose entre sí de manera lógica. Y el objetivo de este diseño era que el jugador sintiera la incertidumbre de lo desconocido y la alegría de encontrar un atajo que lo devolviera a un lugar familiar. Otra característica de Hollow Knight es que la historia no se cuenta en largas cinemáticas, sino que se descubre a través de fragmentos, diálogos con personajes, descripciones de amuletos, monolitos antiguos y el propio entorno del juego. Y esto hace que cada descubrimiento, por pequeño que sea, se sienta como una recompensa ganada. Porque esta filosofía de perderse no es solamente una característica del género, sino una recreación deliberada de una experiencia de juego más antigua. La falta de guía es un intento consciente de recrear la sensación de vulnerabilidad y descubrimiento genuino de la era de los 8 bits. Porque el sistema de Cornifer no es un obstáculo, sino que es el mecanismo central para forzar al jugador a adoptar esa mentalidad de explorador de la vieja escuela. La aclamada sensación de juego o game feel de Hollow Knight no es un accidente ni un simple resultado de un pulido superficial, es la manifestación de una filosofía de diseño deliberada y coherente, construida sobre un principio fundamental. Si el personaje no se siente bien al moverse, todo lo demás carece de importancia. Y Team Cherry no solo buscaba un control responsivo, sino uno que representara la inteligencia y habilidad del jugador, creando así un sistema exigente pero fundamentalmente justo. Y es que el movimiento en Hollow Knight no es solamente una mecánica más, es el lenguaje principal del juego, y es la narrativa del viaje del jugador, desde la fragilidad inicial hasta el dominio absoluto del entorno. Pero la piedra angular del control de Hollow Knight es la adopción de la filosofía del movimiento de la saga de Mega Man X, ya que esta decisión implicó crear un control fluido pero sin inercia. A diferencia de otros juegos de plataformas, el caballero en Hollow Knight se mueve a velocidad máxima instantáneamente y se detiene en el acto, sin desplazamientos ni aceleración. Esto implica que cada acción sea una traducción directa de la intención real del jugador. Y esta precisión se extiende a un completo arsenal de herramientas de movimiento, como el salto, que fue afinado para ofrecer un control máximo sobre él, con una gran elevación inicial, que puede ser controlada al soltar un botón, que nos permitirá regular así la altura con exactitud. Otra de las habilidades que tendremos es el salto en la pared, también heredado de Mega Man X, y esta nos permite escalar superficies verticales indefinidamente, otorgando así una enorme libertad a la hora de explorar. Y finalmente tenemos el dash, que detiene por completo el movimiento vertical, convirtiéndolo así en una herramienta de reposicionamiento, ya que su distancia fija y predecible lo transforma en una excelente herramienta de desplazamiento que el jugador aprende a usar para calcular distancias con precisión matemática. Esta combinación de herramientas de movimiento hacen que el juego ofrezca un control casi perfecto, y a cambio nos exige a nosotros como jugador una ejecución casi precisa, ya que cuando se falla, la responsabilidad recae en el jugador y no en una mecánica impredecible. Esto transforma la frustración en motivación, creando un ciclo de aprendizaje que define la dificultad justa del juego. Pero una de las mecánicas más icónicas e imprescindibles del juego, sin duda, es el Pogo, una habilidad que nos ayuda a rebotar sobre enemigos o obstáculos. Y esta mecánica nació de una necesidad práctica, ya que originalmente el caballero solo podía atacar horizontalmente, y para enfrentar a los enemigos voladores se implementaron ataques verticales. Y fue entonces cuando los desarrolladores tuvieron la idea de que sería divertido si al atacar a un enemigo hacia abajo en el aire, rebotaras en él. Y lo que comenzó como una simple solución de combate, evolucionó rápidamente hacia una herramienta de movimiento fundamental, haciendo que los jugadores descubrieran que podían usar el Pogo para cruzar abismos de espinas o alcanzar plataformas de formas no previstas.
recompensando así la creatividad y permitiendo romper la secuencia de progresión. Y este es un ejemplo perfecto de cómo Team Cherry diseñó sistemas abiertos, confinando a que los jugadores descubrieran sus aplicaciones emergentes. Pero también no se nos puede olvidar el sistema de alma, ya que es el motor del ciclo de riesgo y recompensa que existe dentro de Hollow Knight. Ya que al golpear a un enemigo se acumula alma, que puede usarse para curarse o lanzar alguna habilidad, y esto crea un dilema constante que convierte cada combate en un cálculo estratégico, vinculando la agresión con la supervivencia. Y con la mecánica del alma se sumó otra mecánica que es la mecánica de la sombra, que es un espectro que debemos derrotar para restablecer nuestro medidor de alma y recuperar el dinero que teníamos antes de morir. Y como un dato curioso, el origen de esta mecánica surgió como una respuesta improvisada en una entrevista, cuando se les preguntó a los desarrolladores qué pasaba al morir, ya que en ese momento aún no lo habían contemplado y definido muy bien. Esto nos deja claro que el excepcional game feel de Hollow Knight es la acumulación de múltiples decisiones de diseño que se refuerzan mutuamente. La precisión inspirada en Mega Man X establece un pacto de justicia con el jugador, y sobre esta base, habilidades como el Pogo ofrecen una vía de exploración y de creatividad. Y finalmente, sistemas como el alma y la sombra añaden capas de estrategia y consecuencia, integrando la jugabilidad con la narrativa de una forma orgánica. Esta combinación entre mecánicas es lo que crea una experiencia unificada y profundamente satisfactoria. Y finalmente, Hollow Knight se lanzó en febrero del 2017 para PC y fue un éxito rotundo. Pero para Team Cherry la historia no había terminado, ya que querían meter más contenido al juego. Y sorprendentemente, en lugar de cobrar por el contenido adicional, Team Cherry decidió darlo de forma gratuita, expandiendo el mundo de Hollow Knight de una forma que nadie esperaba. Y a lo largo del 2017 y 2018 lanzaron 4 grandes paquetes de contenido, todos gratuitos, que incluían las ideas que habían tenido que recortar del juego original por falta de tiempo. Y las expansiones que lanzaron fueron Hidden Dreams, que salió en agosto del 2017, The Green Troop, que salió en octubre del 2017, Light Blood, que salió en abril del 2018, y finalmente Godmaster, que salió en agosto del 2018. Y mientras tanto, la promesa de Kickstarter de hacer a Hornet un personaje jugable seguía presente, ya que originalmente iba a ser un DLC más, pero mientras trabajaban en ello, el proyecto comenzó a crecer. Simplemente el proyecto estaba creciendo demasiado, y se dieron cuenta que estaban haciendo un juego completamente nuevo. Como dijo Ari Gibson, simplemente se estaban divirtiendo demasiado como para parar. Y así, el DLC de Hornet se transformó en Hollow Knight Silksong, una secuela completa que los patrocinadores originales de Kickstarter recibirían gratis, cumpliendo así una promesa hecha hace años. Esta transición de un DLC a una secuela masiva solamente fue posible gracias a su visión de desarrollo, ya que en un estudio tradicional con productores y plazos estrictos, esto nunca habría ocurrido. El éxito masivo del primer juego, que ha vendido más de 15 millones de copias, les dio una libertad creativa casi total, que ya no tenían que preocuparse por el dinero, y solamente por hacer el mejor juego posible. Y es que el largo desarrollo de Silksong no es un signo de problemas, sino que es la manifestación más pura de la filosofía de Team Cherry, una búsqueda de la perfección impulsada por la pasión sin ataduras de la industria tradicional. Pero bueno, creo que nos estamos desviando, ya luego hablaremos de Silksong más a detalle en otro video. La historia de Hollow Knight es más que una historia de un videojuego, es una lección para toda una industria. Demostró que no se necesitan cientos de empleados ni presupuestos millonarios para crear un universo que cautive a millones. Ya que Team Cherry nos demostró que un equipo pequeño y ágil con una visión clara y una conexión genuina con su comunidad puede superar a los gigantes.
Porque su éxito no se basó en el marketing, sino en la confianza de su propia visión y en la confianza en la inteligencia del jugador. Hollow Knight no solo revitalizó el género Metroidvania, sino que estableció un nuevo estándar de calidad, profundidad y generosidad para los juegos independientes, ya que su mundo, su música y su desafío han inspirado a muchos jugadores y desarrolladores. Desde una simple idea en una Game Jam hasta un fenómeno global, la historia de Team Cherry y Hollow Knight es un recordatorio de que a veces las historias más grandes y memorables nacen de los comienzos más pequeños.